El día de hoy les venimos a exponer acerca de los puntos de mayor controversia de la reforma educativa. El equipo está conformado por Luisa Fernanda Dame Falcón, Diana Laura Betancur Ochoa, Cintia Judith Carocano, Nidia Escobar Morales. Primero vamos a iniciar con la definición de lo que es una reforma educativa. Una reforma educativa es el proceso que pretende adaptar la realidad de la práctica educativa a los diferentes cambios sociales, ya sean también políticos y culturales, de la colectividad a través de la introducción de modificaciones, ya sea a mayor o a menor escala. Como antecedente de la reforma educativa actual, tenemos la que se dio con nuestro presidente antecesor, que fue Enrique Peña Nieto, en su gobierno que fue del 2012 al 2018. Y esta reforma declaraba lo siguiente, principalmente incluir en la evaluación pues, la opinión del Distrito Federal, que el ingreso al servicio docente y promoción docente se lleven con principios de igualdad y transparencia, además de una promoción, reconocimiento y permanencia. De igual manera, ningún integrante del INE va a durar más de 12 años en su cargo. Y asimismo también habrá escuelas de tiempo completo. Años después de este punto controversial y del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues llega una nueva reforma educativa con nuestro nuevo presidente, que es Andrés Manuel López Obrador. Y esta reforma principal viene a hacer cambios drásticos, sobre todo en la eliminación de la evaluación a los docentes, lo que a muchos pues dio una tranquilidad. ¿Por qué? Principalmente porque lo que era la evaluación a los docentes con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues era para los docentes una traba, ¿verdad?, para lo que era el ejercer su profesión, ya que durante esta evaluación, pues se obtenían calificaciones e incluso los docentes que no obtenían una buena calificación después de 3 oportunidades, pues se les podía dar cambios de actividades, lo que esto pues no venía a beneficiarlos de ninguna manera. Estas evaluaciones consistían principalmente en que los docentes en estas evaluaciones pues mostraban ahí sus habilidades y sus capacidades ante el grupo. Después de que ingresa al gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues viene a eliminar lo que es esta evaluación. Y dentro de esta reforma también se establecen las 4 leyes, que es la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la mejora continua de la educación. Principalmente, bueno, como opinión dentro de este tema, la reforma educativa no vino a cambiar mucho. Únicamente, pues, algo que se dio en beneficio a los docentes, pues, fue la eliminación, ¿verdad?, de esta evaluación que causó demasiada controversia, ya que para muchos no era conveniente. Pero principalmente, pues, sabemos que a la fecha se siguen dando evaluaciones, ¿verdad?, tanto para una promoción horizontal como para una promoción vertical. Es decir, mucho tiempo atrás, pues, todo era más sencillo. ¿Por qué? Porque no necesitabas ingresar, ni siquiera necesitabas un examen para poder ingresar a tu plaza. Era mucho más sencillo. Entonces, pues la reforma, a mi parecer, únicamente cambió de nombre y cambió de mandato, porque realmente a nosotros beneficiarnos como docentes, pues realmente no, en mi parecer, no ha sido mucho. Bueno, y a mí me toca abordar otro de los documentos que se revisaron en relación a este tema. El artículo 3º, al igual que todos los demás documentos, pues casi con cada mandato se va reformando, se van haciendo modificaciones. Entonces,
Actualmente, las modificaciones que pudimos encontrar o que nos parecieron más importantes, pues es que en la cuestión de la educación básica se va a tomar en cuenta ya la educación inicial. Entonces, considero pues que eso es un logro importante y que viene pues dentro del marco de derechos humanos, donde se habla de que a los niños se les tiene que dar esas oportunidades desde edad temprana. ¿A qué se refieren con esto? Pues a que el niño no tenga nada más los cuidados asistenciales o de alimentación que ofrece una guardería, sino que el niño pueda acceder a la instrucción. Entonces, esto pues es bueno, ¿verdad? Habla de las 6 características fundamentales de la educación, pues que tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se vuelve a mencionar la educación media y superior como parte del artículo 3º, de igual manera mencionando pues que siguen siendo órganos autónomos. También ahí se modificó lo que habla sobre el interés superior de la niñez, que jurídicamente y también en el marco de los derechos humanos habla de que los niños pues tienen el interés superior en cualquier cuestión educativa. Por ello, pues se tiene que asegurar que el niño aprenda, que el niño acceda, que el niño permanezca dentro del sistema educativo. También nos dice que se visualiza la figura del docente como un agente transformador. Entonces, eso implica capacitación, formación, actualización. Se aborda también lo referente a la ley, se menciona más bien la ley del sistema para carreras de maestros, el fortalecimiento de las instituciones formadoras de docentes, y también se agrega el término de excelencia. Ese se refiere a que como que en contraposición a lo que anteriormente conocíamos como calidad, que se relacionó más a modelos económicos o de producción, pues la excelencia es como que la suma del esfuerzo de todas esas características que se supone que debe tener la educación, que sea equitativa, que sea inclusiva, que sea integral. Entonces, la excelencia se relaciona con el nivel de logro de los aprendizajes, entonces de esta manera se pretende que sumando todas esas características, pues la educación pueda ser de ese tipo. Ya para, bueno, los puntos de controversia que se pueden afirmar en esto que ya mencioné, pues es que, por ejemplo, para que la educación inicial se pueda fortalecer, pues primeramente ahorita el recurso federal se disminuyó mucho en la cuestión de estancias infantiles, de casas de cuidado. Sí, yo comprendo que había corrupción, como se menciona, pero este servicio se ha encarecido e incluso yo hablando por mi región, pues muchas guarderías se han tenido que cerrar y luego también hablando de la economía de las familias, de la cultura de las familias, no es fácil que ellos vean a la educación inicial pues como que tenga un valor, a veces ni siquiera la educación preescolar. Entonces pues es difícil, ¿verdad? Y causa un poquito ahí de incongruencia porque realmente pues no se están dando las oportunidades para que los niños sean atendidos desde edad temprana. Ahora también las asociaciones civiles contaron con mucha regulación fiscal dentro de este mandato y eso yo veo, pues muchas veces las asociaciones hacen las veces de lo que el sistema educativo no puede atender. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes psicólogos o suficiente personal de USAER o programas asistenciales a la educación, de alimentación, de becas. Entonces, muchas veces las asociaciones hacen esos apoyos de alimentación. Por ejemplo, aquí en la región había muchas escuelas con extensión del horario y que también pues eso ya se está eliminando. Entonces, pues no hay como que digo, bueno, ¿cómo va a ser la educación inclusiva? Como lo mencionan en el artículo 3º y que va a atender a la población vulnerable, si se están quitando los programas o los que están dando, pues los que se pretende que den esas oportunidades. Igual la pandemia, pues creo que también pone en jaque todos estos documentos que vamos a mencionar, porque definitivamente las prioridades educativas se van a tener que reajustar. Y bueno, la cuestión también del interés superior de la niñez, pues a nivel jurídico es bueno que se incluya, pero a veces realmente en la realidad de las escuelas no es cierto que toda la cultura escolar o las acciones que se hacen, tanto de las maestras, de los directores, de las autoridades, son en bien de los niños. O sea, pues creo que también eso es bueno, pues reconocerlo. Y bueno, ya la opinión final en esta cuestión es que
Creo que todas estas reformas estructurales que vienen desde el mandato de Peña Nieto y que aquí se integra la reforma educativa, son como lo que estamos viendo ahorita o las modificaciones es como una contraposición a esas tendencias neoliberales, a todas esas reformas hacendarias, energéticas. Entonces, es como que el querer ya pues poner un alto a todas esas otras tendencias. Entonces, por eso ahorita estamos viviendo estas modificaciones. Pero para mí, pues siguen siendo como que de cierta manera muy politizadas. O sea, para mí realmente no, esta reforma, pues no es como que digas tú, ay, es para la juventud mexicana, los niños mexicanos o algo. No es cierto, o sea, realmente creo que tienen otros intereses, o sea, que se guardan otro tipo de intereses donde se pretende como que ganarse a un grupo importante como el magisterio, ganar un voto a futuro, no sé. Entonces, creo que realmente las reformas pues no están impulsadas por el interés superior de la niñez. Eso sería todo. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar de la ley secundaria y un ejemplo de ellas fue el INE. En el 2011 surge el Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación de la fracción 9 que nos dice que este organismo es autónomo para garantizar la prestación de servicios de calidad, creando este Sistema Nacional de Calidad para la Evaluación Educativa y coordinación de dicho sistema que estará a cargo de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con el cambio a cuando ingresa Andrés Manuel López Obrador, se llama Ley Reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia. Esta ley es para el sistema de carreras de maestros y maestros y es una de las partes más polémicas dentro de estos. Pues establece criterios de admisión, promoción de las plazas. Con esta ley reglamentaria, el artículo constitucional pretende establecer y dejarse de llamar. Sin embargo, se componen con varios actores e instituciones y procesos estructurados que contribuyen a la mejora continua de la educación. La ley del sistema de carreras y maestros es un paquete más polémico, pues establece criterios de admisión y promoción de plazas. En los apartados de admisiones, tanto en la educación básica como en la media superior, se establece que se creará de manera tripartita. Habrá representantes de la SEP, los sindicatos quienes crearán un sistema que permitirá valorar las aptitudes de los aspirantes, valores que se tomarán en cuenta y serán de formación pedagógica, acreditación de estudios mínimos de licenciatura, cursos extracurriculares con reconocimiento y validez oficial, los programas académicos. Los valores que se tomarán en cuenta son formación y la acreditación de esta. Los extracurriculares con reconocimiento y validez oficial y los programas de movilidad académica, el dominio de la lengua y la experiencia docente. Para mí, considero que este órgano, si bien vino a darle una estructura administrativa dentro del sistema educativo, forma parte demasiado incongruente en cuanto a cada una de las características que ha manifestado o ha dado a conocer para el sistema magisterial. Considero que es bueno tener reglas y leyes que nos dicten dentro de nuestro trabajo. Sin embargo, en el estado de Chihuahua hemos atravesado en este momento ciertas políticas al ser de otro partido político, nuestro gobierno, y los recursos económicos han sido carentes en cuanto a la educación o siempre, como comentaban mis otras compañeras, estado limitado en cuanto al recurso o para conseguir un voto o cualquier cosa, siempre nos están buscando la manera de ponernos en arma de buscar nuestro fin común. El diciembre pasado del 2021 enfrentamos uno de los más tristes y desventajas en cuanto a nuestra promoción como docentes. Fuimos valorados de manera incongruente
en cuanto a que se nos iba a otorgar un estímulo y fuimos demasiado pocos los que alcanzamos ese estímulo, lo cual dentro de la revalorización docente que tenemos nos baja un poco la guardia y nos hace pensar que muchas veces pues no podemos seguir pensando en seguir subiendo o obteniendo estímulos porque ellos cada vez cambian sus parámetros y establecen otro parámetro y nos modifican y nos desvalorizan. Entonces, hay cosas que sí están bien, pero hay cosas que yo considero que debemos de pensar más allá y ser más realistas en las condiciones como docentes necesitamos, en mi opinión muy particular. Bueno, y pasando al tema de la nueva escuela mexicana, pues el nombre de nueva escuela mexicana se adquiere en la reforma educativa al sistema mexicano y pues reformó, transformó la educación en México, tanto en el ámbito legislativo, administrativo y también pues en lo laboral pedagógico. Este es un sistema que se enfoca en la excelencia de todos los docentes, en su mejora constante y que radicalmente pues cambia los conceptos, principios y elementos que se dan a los lineamientos del sistema educativo. La reforma se propuso pues cerrar una brecha entre la calidad educativa que tenía las escuelas privadas y las públicas. Y esto se hace con cambios en la forma en que se atienden a las realidades educativas del país. En este nuevo modelo se habla de la excelencia educativa más que de la búsqueda de la calidad y para esto se introduce el término de mejora continua en la educación que pues enfatiza darle al docente un lugar como humano y como un gran potencial para transformar pues la realidad del país. La nueva escuela mexicana se enfoca en características diferentes del sistema anterior, las cuales pues es necesario que se conozcan y se interioricen pues nosotros como maestros para seguir mejorando y también para los aspirantes que apenas van a entrar al sistema educativo, pues para que sepan cómo van a ser evaluados o cómo se va a trabajar. Hay una parte que no se dice, pues hay un autor que se llama Juan Carlos Yáñez Velasco y pues él dice que según el propósito de la nueva escuela mexicana, busca la equidad y la excelencia sin exclusión, como lo mencionaba ahorita, y la cobertura en todo el país y pues en la formación integral de los niños, niñas, jóvenes. Y pues esto mencionaba el autor que es una muy buena intención, pero que se siente como algo lejana de poderse cumplir si se analizan pues las condiciones que tenemos ahorita en el gobierno. Según este autor, uno de los propósitos que tiene la nueva escuela mexicana es que todos los niños en edad escolar ingresen y concluyan en tiempo y forma hasta los estudios universitarios con una educación excelente. Pero no menciona que, pues, cómo se va a resolver la austeridad, no dice cómo, pues, se menciona ahí que con buenos deseos no es suficiente, que falta presupuesto, que falta que el gobierno federal invierta en construir bibliotecas o comprar libros o capacitar a maestros para clases especiales y en salud emocional. Y pues también se tiene que buscar cómo tener las escuelas limpias y sustentables. Y aparte de esto, pues invertir en crear estrategias pedagógicas para evitar que exista el abandono escolar. El autor pues termina su artículo suponiendo que el proyecto de la nueva escuela mexicana pues sí es confiable, pero que sin recursos y sin compromisos financieros verídicos de las autoridades, pues se va a terminar como un proyecto, pues no fallido, pero a lo mejor como algo inconcluso. Y pues respecto a esto, mi opinión es algo parecida a la del autor, porque pues nosotros vemos lo que propone la nueva escuela mexicana y me parece excelente que lo que busca, pero sí faltan a lo mejor algunos puntos que no quedan claros de cómo se va a poder cumplir o cómo vamos a poder lograrlo, porque pues sí es importante mencionar pues qué presupuesto se tiene, cómo se va a capacitar, cómo se va a evitar que los alumnos abandonen la escuela o abandonen sus estudios. Entonces, pues sí es importante tener ese ámbito
resuelto. Y pues de mi parte sería todo. Aquí tenemos las referencias que se usaron en toda esta presentación de parte de mis compañeras y mía. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención.